Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders, and let us run with perseverance the race marked out for us. Do you know what this means? For the pioneers who blazed the way, for the veterans now cheering us on, it means we'd better keep running and not quit. We must finish the race set out before us. And as we run, we set our eyes on He who has called us to partner with people, called us to reach our God potential, called us to impact the world for good. Will you fan the flame with passion? Will you carry the vision with purpose? The time has come. The time is now. The torch is yours. Traje un amigo diferente hoy día. Es increíble cuántos diferentes animales la Biblia usa para enseñarnos lecciones. Esta es Dallas. Ella es una guacamayo. Ella tiene 25 años. Sí, es increíble. Es mayor que algunos de ustedes. Vamos a aprender algo sobre Dallas en la Biblia hoy. ¿Qué crees sobre estas personas? ¿Te dan miedo? ¿Quieres sentarte ahí? Muy bien. Es un poco tímida. Saquen el programa que recibieron. Vamos a ver lo que Dallas tiene que decir sobre el tema de hoy. Estamos en esta serie hablando sobre la antorcha. Algunos la estamos levantando para llevarla a la próxima generación. Algunos de nosotros la estamos pasando a la próxima generación. Empecé a pensar sobre esto. ¿Cómo luce esa antorcha? ¿Es brillosa, con pasión, esperanza, alegría y propósito? ¿En verdad estamos retando a la próxima generación? ¿Estamos entrando a la próxima temporada con un gran sentido de esperanza? ¿O está llena de ansiedad? ¿Está llena de preocupación o la falta de esperanza? Mi temor es que algunas veces ese es el caso. Si sacan el programa que recibieron, hay una cita que puse ahí en cuanto a la ansiedad. La ansiedad se ha convertido en el problema de salud mental número 1 en América del Norte. Se estima que 1/3 de la población adulta de América del Norte experimenta problemas de bienestar de ansiedad. Eso viene a ser 40 millones de personas. También descubrí que gastamos $2,000 millones al año en medicamento para la ansiedad. Los universitarios a menudo describen tener más ansiedad y preocupación que cualquier generación antes que ellos. El World Mental Health hizo una encuesta. Esto es interesante. Descubrieron que los americanos son las personas más ansiosas de los 14 países que estudiaron. Los niveles de ansiedad de los americanos son mucho más altos que las personas en Nigeria, Líbano y Ucrania. En otras palabras, somos ansiosos, somos personas preocupadas. ¿Cómo estás? La Universidad de Chapman hizo una encuesta. ¿Qué nos causa ansiedad? ¿Qué nos preocupa? En el 2016 hicieron una lista de los 10 mejores. ¿Qué creen? ¿Qué es la cosa principal que preocupa a los americanos en el 2016? No creo que lo adivinen. Fue la corrupción de los oficiales del gobierno. Fue por una gran cantidad. La segunda fue ataques terroristas. La tercera fue no tener suficiente dinero para el futuro. ¿Saben cuál fue el tercero en la encuesta que hicieron en el Reino Unido? Llegar tarde. Sé que eso no es cierto aquí, ¿cierto? No nos preocupamos sobre llegar tarde. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque la ansiedad impacta nuestra salud. La preocupación y el estrés tienen una forma de abrumarnos. Estas son unas estadísticas globales. Cada 40 segundos hay una muerte por suicidio en el mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo.
para los de 15 a 24 años. Son estadísticas abrumadoras que empiezan con la ansiedad, empiezan con la preocupación, empiezan con el miedo. Es tan importante que ambos Jesús y Pablo hablan de eso. Traje a Dallas aquí afuera porque quería leerles lo que Jesús dijo en cuanto a la preocupación. Dice, cuando te preocupes, cuando estés abrumado y ansioso, miren los pájaros. Miren a Dallas. ¿Creen que se preocupan por su existencia? No plantan, ni cosechan, ni guardan comida. Aún así, nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? En otras palabras, Dios creó a Dallas, pero Dios no es el Padre Celestial de Dallas. Dios es tu Padre Celestial. Ella no se preocupa porque Dios la cuida. ¿Por qué nos preocupamos? Cuando estés preocupado, ansioso y estresado, Jesús dice, mira las aves. Tal vez no sean tan bonitas como Dallas. La voy a regresar. ¿Está lista para regresar? No te molestes. Ven, vamos. Vamos. Sí, me quieres. Sé que me quieres. Vamos a regresar a Dallas con su mamá Linda. Dale un aplauso a Linda y a Dallas. Oh, está un poco gruñona. Eso es lo que sucede cuando envejeces, te vuelves gruñón. Denle un aplauso a Linda y a Dallas. Pueden hacerlo mejor que eso. Jesús dice, cuando te estreses, mira a las aves. Quiero meterme un poco más profundo en esto y quiero que miremos lo que Pablo dijo. Soy animado por el hecho que ambos, Jesús y Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento, tuvo un impacto significativo en el mundo occidental y Jesús también. Miren lo que Pablo dijo en Filipenses 4. No se preocupen por nada, pero en todo, mediante la oración y la suplicación con acción de gracias, díganle a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo correcto, todo lo que es puro, todo lo que es encantador, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna excelencia y si hay algo digno de alabanza, piensen en estas cosas. Escuchen lo que Pablo dice, es bien poderoso. Las cosas que han aprendido y recibido, recuerden que Pablo no escribió esto en un hotel de 5 estrellas. ¿Saben dónde Pablo estaba? Si estuvieron aquí el año pasado cuando cubrimos el libro de Romanos, saben que Pablo estaba preso. Estaba preso en Roma, estaba a punto de ir ante César y literalmente perder su cabeza. Está al final de su vida. Estaba encadenado a un guardia romano las 24 horas del día, porque temían que los cristianos iban a venir para liberarlo. Tomaban turnos de 8 horas. Si han hecho alguna investigación histórica, saben que las cárceles en ese día eran horribles, eran oscuras, eran húmedas, eran crueles. Había toda clase de enfermedad. Era un lugar horrible, pero es dentro de ese ambiente que Pablo escribe lo que acabamos de leer. Luego dice, esto es increíble, dice, las cosas que han aprendido y recibido, oído y visto en mí. Pablo no dice, no hagan caso a lo que hago, hagan lo que digo. Pablo dice lo contrario, dice, me han visto en situaciones bien difíciles y han visto la alegría que tengo. Han visto mi habilidad de superar la ansiedad cuando estoy ante el hombre más poderoso del mundo y aún así tengo paz. Dicen, hagan lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Quiero que miremos este texto al revés o retroceder en él. Quiero que piensen como si la vida es una fiesta solo con invitación. En otras palabras, invitamos a diferentes filosofías, diferentes aspectos en nuestra vida. Las Escrituras nos dicen que debemos invitar la verdad, el honor, la justicia, la pureza, la belleza y la amabilidad. Mandamos las invitaciones y decimos, quiero amabilidad en mi vida, quiero belleza en mi vida, quiero la verdad en mi vida, quiero saber sobre qué me puedo parar y qué no. Mandamos esas invitaciones, pero toda vida tiene intrusos. Tenemos cosas que aparecen en nuestras vidas que no invitamos. Una de ellas es la ansiedad. No le mandaste una invitación, ¿cierto? No le dijiste, hey, ven ansiedad, quiero preocuparme por la mañana. No, solo se aparece. Entonces,
Nosotros mandamos las invitaciones y de repente entra el intruso llamado ansiedad, quien entra en nuestras vidas. Esto es lo chévere sobre este texto. Dice que hay un guardia. ¿Qué hacen los guardias? Sacan a las personas que no están invitadas. ¿Quién es el guardia en el texto? Es la paz de Dios. La paz de Dios tiene el poder para sacar lo que te preocupa, lo que te causa ansiedad, lo que te abruma, lo que te pesa, para que nosotros podamos vivir en paz. Mientras pensaba sobre eso esta semana, pensé sobre mi vida. Hace años, cuando Steph y yo aún estábamos viviendo en Arkansas, habíamos estado casados por unos años, teníamos a Tyler y a Carson. Bailey aún no había nacido. Habíamos empezado una iglesia, teníamos la propiedad, construimos un par de edificios porque la iglesia había crecido. Las cosas estaban emocionantes, fue un buen tiempo. Un día desperté y sentía ansiedad. No era sobre algo específico, solo tenía ese sentimiento en mi estómago, un peso en mi pecho y no podía hacer que se vaya. Por las noches, cuando todo estaba callado y tenía pensamientos sobre lo que está mal, esto es una locura, no podía dormir, pensé que eventualmente se iría, pero no lo hizo. Durante ese tiempo, la iglesia había crecido lo suficiente que teníamos a otro pastor en el equipo. Estaba hablando con él y con Steph. Fui a ver a un consejero. Oré, canté, hice todo lo que sabía que debía hacer y aún así no se iba. Todos los días cuando me levantaba, después de una noche sin descanso, tenía un sentido de muerte, un sentido de ansiedad, de miedo, de preocupación. Como dije, las noches a menudo eran peor. Quería huir. Cuando te preocupas, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres huir? Porque a veces es bien difícil. No hay duda, hay personas que deberían estar aquí hoy para escuchar esto. La razón que no lo están es porque están preocupados sobre algo y no tenían la energía para levantarse y vestirse. Solo se quedaron en la cama. No es porque son malos, es porque están preocupados, están ansiosos, porque están abrumados, porque están estresados por lo que dijo el doctor o por el hecho que pueden perder su trabajo, que su relación ha terminado, sus hijos están tomando malas decisiones o no entraron a la universidad que deseaban. Quieres huir, quieres rendirte en la vida. La palabra preocupación es una palabra antigua que significa asfixiar. Esa es la razón que traje este nudo corredizo, porque es como la preocupación, ¿no es así? Hay algunos de nosotros que sentimos como si tenemos uno de estos. Literalmente nos está asfixiando la vida. Nos asfixia nuestros sueños, nos asfixia nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra paz, hasta nuestras relaciones son afectadas. Porque tu esposa, tu novio o novia, tus hijos o padres no saben qué hacer. Quieren que estés feliz, quieren que tengas alegría, pero sientes como si no tienes suficiente oxígeno, no puedes liberarte. Eso es lo que la palabra preocupación significa. Es la manera que nos asfixia lentamente hasta morir. Nos destruye. La respuesta, ¿no queremos la respuesta? ¿No queremos poder vivir la vida con el sentido de paz en vez de la ansiedad, miedo o preocupación? La respuesta está en este texto. Esas son buenas noticias, ¿están de acuerdo? Si pudiera salir de aquí con la respuesta para la preocupación, ¿no fueran buenas noticias? Lo fuera para algunos de nosotros. Esto es lo primero que dice. ¿Les puedo contar algo? Muchos de ustedes van a argumentar conmigo todo el tiempo que enseñe desde este texto. ¿Saben por qué? Porque están cómodos con esto. Esto ahora es tu identidad. Eres un preocupado. Estás ansioso. Estás desanimado. Tienes miedo. Mientras miramos el texto y empezamos a descubrir que hay una salida, hay como un temor de quitártelo. Porque ¿quién eres sin tu preocupación? Va a haber una tendencia, solo para que lo sepan, en algunas de nuestras vidas de querer luchar y resistir. Eso está bien, solo los animo a seguirnos con esto. Ábrete a la posibilidad de lo que enseña este texto.
¿Cuál es la primera cosa que Pablo dice? ¿Cómo superamos la ansiedad en nuestras vidas para que levantemos la antorcha de la esperanza en vez de la desesperanza? La alegría en vez de la ansiedad. ¿Qué dice que hagamos? Esta es la primera, pueden escribirla. Para. Eso es lo primero que Pablo dice. Por el amor de Dios, para. Niégate a preocuparte. Dices, oh, qué bueno, Troy, me alegra haber venido hoy día. Eso es lo que dice. La versión internacional lo dice así, no se inquieten por nada. La traducción viviente dice, no se preocupen por nada. ¿Cuál es nuestra tendencia? Troy, no entiendes. En verdad puedo perder mi trabajo. Troy, no entiendes. Escuché lo que el doctor dijo que es probable. Eso significa que si lo que dijo es cierto, esto va a suceder y esto va a suceder. No entiendes, Troy. Mis hijos... No te preocupes. Para. Niégate a preocuparte. Pablo no solo dice eso, Jesús habla sobre eso. Escuchen esto, es en el Sermón en el Monte. A menudo es llamado la mejor charla que haya sido dada. Jesús pensó que nuestro estrés, nuestra preocupación, era lo suficiente significante que Él lo menciona. Esto es lo que Jesús dijo. Y Pablo estaba de acuerdo con Él al decir para. Jesús dijo, la preocupación no es razonable. En Mateo capítulo 6, el Sermón en el Monte, en el versículo 25, es Jesús hablando y dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús dice, la preocupación exagera. La preocupación hace todo más grande, no más pequeño, ¿no es así? ¿Alguna vez han notado eso? Después de un día de preocupación, ¿tus problemas se han hecho más pequeños o más grandes? ¿Se ha disminuido tu miedo o ha crecido tu miedo? La preocupación es una de esas cosas que exagera, hace más grande. ¿Por qué? Porque no es razonable. La preocupación no tiene valor. Esta semana vi un artículo en el Huffington Post. Hicieron una encuesta, hablaron con personas que luchaban con la preocupación y la ansiedad. Esto es lo que descubrieron cuando hicieron esta encuesta. He aquí, el 85% de lo que se preocupan las personas nunca sucede. El 85%. Hablé con Stephanie sobre esto. Le dije, Steph, ¿sabes cuánta energía he desperdiciado en cosas que nunca sucedieron? ¿Sabes cuánto tiempo me he sentado y pensado, cuando esto suceda, esto sucederá y eso sucederá? Me lo imaginé todo hasta el final. El 85% nunca sucede, pero no se detuvieron ahí. Dice que el 85% de lo que se preocupan nunca sucede. Con el 15% que sí sucedió, 79% de las personas descubrieron que podían manejar la dificultad mejor de lo que esperaban, o la dificultad les enseñó la lección que valía la pena vivir. Piensen sobre esto. Aun cuando sucedió, ellos lo manejaron mejor o aprendieron algo de eso. Ahora, esto significa que el 97% de lo que te preocupas no es más que tu mente miedosa castigándote con exageraciones y percepciones erróneas. El 97%. Aún así, la preocupación está causando tanto caos en nuestro mundo. La depresión, el desánimo. Sé que hay un aspecto químico en algunas personas para la ansiedad, pero Jesús está hablando sobre la preocupación, el estrés. Habla sobre la ansiedad que causa y los problemas de salud. Pablo dice, para, porque no tiene sentido, no es razonable. No es razonable preocuparte por el 3% que queda en la encuesta. La otra cosa que Jesús dice es, la preocupación no es natural. ¿Sabían que aprenden a preocuparse? No naces con la habilidad de preocuparte, ¿no es así? Los bebés no se preocupan si mamá y papá los van a alimentar o si les cambiarán el pañal. Ellos saben que si lloran, algo sucederá. Nosotros aprendemos a preocuparnos. ¿Cómo lo aprendemos? Lo practicamos. ¿Cierto? Algunos lo han practicado hoy día. Se preocuparon sobre algo. Están preocupados en este momento sobre algo que puede suceder, ya sea en la casa o en el trabajo, sea lo que sea. Si alguien llega tarde en tu familia, te preocupas sobre lo que les ha sucedido. Si escuchas un golpe en tu auto, te preocupas sobre lo que te va a costar. Si escuchas un rumor en el trabajo, te preocupas si es cierto o no. Si toses, te preocupas si tienes una horrible enfermedad o no.
Cuando escuchas algo en las noticias, te preocupa si es cierto o no. Algunos de nosotros practicamos tanto que nos preocupamos del hecho que no nos estamos preocupando. ¿Cierto? Algo malo debe de estar por suceder porque la vida no puede ser así de buena. Así que nos preocupamos. No es natural. Miren lo que Jesús dijo. Leímos la primera parte hace poco. Jesús dice, no es natural. ¿Por qué? Miren a los pájaros. Miren a Dallas. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Los humanos son la única parte de la creación de Dios que se preocupa. Somos los únicos que nos ahorcamos, nos asfixiamos hasta morir. Solo para. Niégate a preocuparte. Jesús dijo, no es natural. También dijo que es inútil. En Mateo 6, continuándolo, Él tuvo mucho que decir al respecto. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Transcripciones más antiguas dicen, añadir a su estatura 1 milímetro. En otras palabras, no ayuda. ¿Por qué? Porque no funciona. La preocupación no funciona. No te hace saludable si estás enfermo. No te hace rico si estás luchando financieramente. No hace que tu cónyuge te ame más. No hace que tus hijos te escuchen. No hace que la universidad abra y te permita entrar. La preocupación no hace ninguna de esas cosas. Solo es inútil. Tanto así que el escritor de la sabiduría dice en Proverbios 12:25, la preocupación agobia a la persona. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sientes como si tienes un peso? ¿No quieres hacer nada? ¿No quieres ir a ningún lugar? ¿Por qué? Porque estás preocupado. Estás preocupado sobre cómo se va a solucionar. Estás preocupado sobre lo que está sucediendo. Es un peso sobre nosotros. Jesús dice que es inútil porque no produce nada positivo. Produce muchas cosas negativas. La preocupación crea depresión, el desánimo, impacta nuestra salud. A menudo puede llevar a las estadísticas de suicidio que leímos. Pablo dice, para, solo niégate a preocuparte. Jesús se pone un poco más, nos dice que preocuparse no es cristiano. Los versículos 31 al 33 dicen, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. ¿Cuáles son las próximas palabras? ¿Cuáles son? Estoy seguro que lo pueden leer. Los paganos, ¿quiénes son los paganos? Los que no conocen a Cristo. Andan tras todas estas cosas. ¿Qué cosas? La preocupación. Están preocupados que Dios no hará lo que dijo que haría, así que de alguna manera ellos lo tienen que hacer. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. En otras palabras, no tenemos que cumplir esas cosas con nuestras propias fuerzas. Los que no conocen a Cristo, no creen en Cristo, ellos lo hacen con sus propias fuerzas. El versículo 33 dice, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas que te preocupan. Dice que no es cristiano. Me pregunto si nuestras familias, nuestros amigos y colegas tuvieran más confianza en lo que decimos sobre Dios si no actuamos como ellos en cuanto a la preocupación y la ansiedad. Jesús dice que eso no es lo que hace un creyente. Eso es lo que hace alguien que no cree. ¿No es triste? Si creemos que Jesús es quien dice ser, puede hacer lo que dijo que puede hacer, ¿no es triste que nosotros, la oración debería ser la primera cosa que hacemos, pero en vez es la última cosa que hacemos? Porque Pablo dice, solo para, niégate. Estas son las buenas noticias. No nos deja ahí. ¿No están alegres? ¿No están alegres de que no dijo por tu propia voluntad, niégate? No. Él continúa. Vamos a verlo. Y lo va a decir, escríbanlo y después lo veremos. Dice, reemplaza tu preocupación. Detén tu preocupación, niégate a preocuparte y luego reemplaza tu preocupación.
En Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Pero, póngale un círculo. Es un pero grande, del tamaño de las Kardashians. ¿Está bien? No se preocupen por nada. Pero, niégate a preocuparte. Pero esto es lo que quiero que hagas. Deja de hacer eso para que hagas esto. Pero en todo, mediante la oración y la suplicación, con acción de gracias, díganle a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, ¿no es eso lo que queremos? ¿No estás cansado de preocuparte de todo lo que ves en las noticias, todo lo que escuchas en el trabajo, todo lo que sucede en tu vecindario? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo dice, niégate a preocuparte. Aprendió eso de Jesús, quien dijo para, y reemplázalo con estas 4 cosas. Son simples, pero no son fáciles. ¿Cuál es la primera cosa que nos dice para reemplazarlo? La oración. Dices, yo sé eso, la oración. La palabra que usan aquí en el lenguaje original o el griego es una palabra que significa, es como la palabra general para la oración, pero también puede ser traducida como adoración. Lo primero que Pablo dice es para de preocuparte, en vez ora o adora, reposiciona tu corazón y mente. ¿Qué es la preocupación? Es cuando nosotros decimos, Dios mío, me dieron esta noticia. Eso significa que esto va a suceder. Saben que cuando esto sucede, eso y eso va a suceder. Cuando eso suceda, ¿qué voy a hacer? Porque ahora esto va a suceder. La preocupación te lleva por aquí y Dios está por allá. ¿Saben por qué tienen miedo? Es porque estás así de lejos de Él. Estás por aquí en lo que pudiera suceder, lo que probablemente sucederá. Todos esos pensamientos pasan por tu mente. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, hey, no, para. No dice con tu voluntad. No, con adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es cuando nosotros ya no estamos enfocados en las cosas que pudieran o tal vez sucedan. En vez, ahora estamos enfocados en Él. Nos rendimos a Él. Estamos enfocados en su poder, su majestad, su gloria, su valor, quién Él es, lo que Él hace, lo fiel que Dios es. Eso es lo que Pablo dice que hagas. Recuerden, nuestra tendencia es de apresurarnos y decir, Dios, necesito esto. ¿Escuchaste lo que dijo el doctor? Dios, tienes que ayudarme con mi vecino, tienes que ayudarme con mi esposo. Nos apresuramos. Espera, no. Te reposicionas. Si has estado en Potential por un tiempo, me has escuchado hablar de esto muchas veces en diferentes maneras donde digo, Dios está bendiciendo por ahí y la única razón que no lo recibes es porque estás aquí. La razón que no vas ahí es porque en verdad no crees que Dios hará eso en tu vida. Lo mismo es cierto aquí. Él modela en Mateo 6, es Jesús quien enseña, es el sermón en el monte, cómo orar. Miren lo que dice. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego, Él pide, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Ve que en este ejemplo de oración que se está reposicionando. El mismo Jesús dice, reposiciónate en quien Dios es. Luego, llegas a la petición y las otras cosas que vamos a ver. Escribí esto en mis notas. La preocupación y la adoración no pueden vivir en el mismo corazón al mismo tiempo. La preocupación y la adoración no pueden vivir en el mismo corazón al mismo tiempo. Como dije antes, estamos tan acostumbrados a la noticia que cuando escuchamos que tenemos que reposicionarnos, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil que hagamos eso? ¿Por qué? Como dije hace poco, la oración es lo que hacemos cuando ya no queda nada más en vez de que sea lo primero. ¿Por qué? Porque la adoración es un acto de rendición. Es difícil hacer. ¿Cuál es mi primera respuesta a la preocupación? Arreglarlo yo mismo. Lo que Dios dice es, necesitas reposicionarte para que puedas experimentar, para que puedas recibir.
Por eso es importante, no solo en nuestras vidas, también en nuestros servicios de adoración. Por eso es importante que estés aquí a tiempo. Muchas veces entramos apresurados al servicio y decimos, Dios, en verdad necesito ser animado, en verdad necesito saber sobre esto. Le contamos a Dios y esperamos que de alguna manera, a través de algo que suceda en el servicio, Dios va a hacer algo. Pero no hemos tomado el tiempo para llegar aquí y reposicionarnos, de reconocer quién Él es y reconocer su poder. Después salimos de aquí y decimos, no sé por qué. Dios dice, es porque no haces lo que te pido. Lo primero que Dios nos dice que hagamos es, tenemos que adorar. Tenemos que reposicionar nuestros corazones y mentes en quien Él es, no el tamaño de nuestro problema. ¿Qué es lo que dice después? Dice que oremos en suplicación. La palabra suplicación significa derramar, clamar, derramar nuestras emociones. ¿Alguna vez has estado tan preocupado, tan ansioso, que estás emocional? ¿Estás abrumado? ¿No sabes qué hacer? Estás al borde de... Eso es lo que significa esta palabra. Es esta idea de estar tan conmovido por nuestras emociones que clamamos. Las Escrituras dicen en 1 Pedro, miren lo que Pedro dice, dale todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, todos tus miedos a Él. Lanza toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por ti. La palabra lanza no significa lanzar como el pastor Heredes hizo hace poco. Significa dejar caer. Lo que dice es, lo dejas caer. Es como cuando cargas tu maletín a casa. ¿Qué es lo primero que haces? Si tienes tu maletín con todo tu trabajo, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a casa? Lo dejas caer. Aunque vea un lugar donde debes ponerlo. No estoy hablando sobre mí, sino alguno de ustedes. Lo dejas caer. ¿Por qué? Porque pesa. No voy a cargar esto, lo voy a dejar caer. Ahora, no lo llevas a la cena. Hola chicos, tengo mi maletín, mi trabajo. La única manera para que lleves tu maletín a cenar es si no confías que estás a salvo en la casa. Me pregunto si la razón que muchos de nosotros cargamos nuestra preocupación es porque, si somos honestos, en verdad no confiamos en Dios con eso. En verdad no confiamos que Él puede proteger o hacer algo sobre lo que crea preocupación o ansiedad en nuestras vidas. La suplicación es cuando vamos ante Dios y lo dejamos caer, se lo damos a Él. Las Escrituras dicen en Romanos 8:28, de la misma manera el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo debemos orar. ¿Alguna vez han estado ahí? Puedo contarles que cuando tenía 6 meses lidiando con mi ansiedad, había ido al consejero, había orado, hice todo lo que sabía que debía hacer. En la madrugada decía, Dios, no sé qué orar, no sé qué decir, no sé cómo o qué hacer. Las buenas noticias son que aún en esos momentos, miren lo que dice, el Espíritu mismo suplica a Dios por nosotros en gemidos que palabras no pueden expresar. En otras palabras, el Espíritu Santo va ante Dios por mí. Así que reposiciono mi corazón y mente en Él, en adoración y oración, y luego clamo a Él sobre lo que me da estos sentimientos de peso, miedo y preocupación. Luego dice, con acción de gracia. Oración, suplicación y acción de gracia. ¿Qué es la acción de gracia? Es practicando nuestra gratitud. Es fácil agradecer a Dios cuando te suben el sueldo. ¡Woohoo! ¡Gloria! ¡Aleluya! Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cierto? Te conviertes increíblemente espiritual. Es difícil confiar en Él o agradecerle cuando las cosas están difíciles, ¿no es así? Cuando lees de Pablo, esto es lo que descubrirán. Él escribió muchos de los libros o cartas en el Nuevo Testamento. Lo que descubrirán es que Pablo decía, Dios, ayúdame. Decía, Dios, quítame este dolor físico. Le pedía a Dios que le permita ir a cierto lugar que quería ir o que lo ayude a proclamar el Evangelio. Ahí es donde empezaba. Pero terminaba su oración diciendo, Dios, lo que sea que hagas, yo sé que al final es donde debo estar, es donde la alegría se encuentra.
porque tú eres confiable y eres todopoderoso. Entonces, ven este viaje que Pablo hace. En Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe: pase lo que pase, siempre estén agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, quien pertenecen a Cristo Jesús. Lo pensé de esta manera. Hace años, tal vez el 2004 o 2007, tenía problemas, salía para enseñar y no podía respirar. Siempre sentía como si me faltaba el aliento. Iba al gimnasio, si subía en la trotadora, no se sentía bien, sentía como si algo estaba mal. Recuerdo que un día estaba estudiando en Barnes Noble, me senté en el piso, llamé a Steph y le dije: Steph, no me siento bien, algo está mal. Ella me dice: haz algo al respecto. Fui al doctor, me mandó al cardiólogo, el cardiólogo dijo: vamos a hacer un examen de estrés. Me subí en la trotadora, hice el examen de estrés, me bajé y él dijo: todo está bien. Y pensé: debo ser un debilucho, porque no me siento bien. Voy a casa y no me siento bien.